A lo largo de la historia, la familia ha sobrevivido a crisis muy graves que han coincidido a veces con el hundimiento de antiguas civilizaciones. Una crisis peculiar se dio allá por los años 60 a 80 del siglo XX. Se puso de moda anunciar la muerte de la familia. Los ideólogos de la llamada liberación sexual veían como positivo para la humanidad el fin de la familia. Desaparecida esta, las personas, las mujeres sobre todo, serían más libres. El gran defensor de la mujer en la historia de la humanidad ha sido el cristianismo. La primera voz que se oyó en todo el mundo pidiendo que las mujeres pudieran contraer libremente matrimonio es original del cristianismo. Hasta el extremo que la Iglesia siempre ha dicho que si no hay libre consentimiento, si es por una imposición, si es por miedo, si es por rapto, si es por violencia, ese matrimonio no es válido. Hoy, el gran enemigo de la familia es la ideología de género. El error clave de la teoría de género es, primero, que es irreal. Construimos desde la pura ideología, no tiene soporte científico. A nivel genético, a nivel biológico, a nivel psicológico, el género no existe como neutro. Los sexos y la especie humana siempre ha sido heterosexual en el 99,9%. No existe la igualdad entre los hombres y las mujeres, somos distintos. Eso no quiere decir que no existen oportunidades. Y si una mujer quiere ser gerenta general de la compañía más grande del mundo, bueno, ella escoge ese camino y puede ser muy bueno. Pero si además de eso pretende ser madre de un número de 3 niños, va a ser difícil que pueda cumplir con los 2 roles. Yo le haría un homenaje a muchas de las mujeres que a lo mejor postergan algunas capacidades o anhelos en su vida por ser madre. Eso es un acto de generosidad que por lo menos los hijos lo agradecemos siempre. La visión individualista y de género influye en naciones ricas, pero ha hecho poca mella en el tercer mundo, donde la familia es el único baluarte frente a la pobreza y el desamparo. Hay que reafirmar que la familia en nuestras sociedades africanas sigue siendo aún el elemento principal de la fundación de una sociedad. Nos respetamos mucho unos a otros. Los padres respetan a sus hijos, los hijos respetan a sus padres y abuelos. No somos individualistas como en la cultura occidental. Nuestra cultura está más orientada a la familia. Conservamos una cercanía. Los miembros comparten una intimidad. Nos preocupamos los unos por los otros. La ideología de género surge a finales de los años 60 en Estados Unidos. Es, lo digo para los más jóvenes, para los más mayores como mero recuerdo, la época de la gran bonanza económica de Occidente. Era una época en que se había superado ya toda la situación de pobreza general después de la Segunda Guerra Mundial y Occidente se había convertido en una sociedad de ricos, donde las nuevas generaciones vivían muy bien. Y era una época también profundamente influida por el marxismo. El marxismo estaba de moda en todos los ambientes intelectuales, universitarios de todo el mundo occidental. Es la época también de aquella especie de anarquía colectiva que se extendió por las grandes capitales occidentales, cuyo hecho más emblemático, paradigmático, fue el mayo del 68 francés. Toda una generación de jóvenes que creyó que era posible cambiar radicalmente los fundamentos de la socialidad, que se podía construir desde la anarquía libertaria un nuevo modelo de comportamiento. Es la época de la revolución sexual. Justo en aquel año, en 68, se acababa de comercializar por primera vez la píldora anticonceptiva. Y parecía que se abría con ella otro horizonte en materia de sexualidad. La humanidad empezaba a poder separar sexualidad y reproducción. Es la época del feminismo libertario de la libertad de la mujer, cuando las obras de Simone de Beauvoir eran el no va más de la literatura progresista en materia de mujer. Es la época de la profunda crisis moral de la cristiandad como consecuencia de la depresión que afectó a la Iglesia Católica después del Vaticano II, creando un inmenso vacío moral, una pérdida de identidad en la referencia tradicional de nuestras sociedades desde el punto de vista humanista que había sido la Iglesia Católica. Es una época muy singular, en la cual hay una influencia filosófica antihumanista, el marxismo,
hay una banalización profunda de la sexualidad, hay un ambiente de cambio posible de todo. Pues en esa época una serie de feministas muy radicales, formadas, aunque originariamente son todas estadounidenses, formadas en la Universidad Alemana, tanto muy influidas de marxismo y de estructuralismo, empiezan a hablar de la sexualidad de una manera que no se había hablado hasta entonces nunca. Para empezar, no utilizan el término sexo, sino que lo sustituyen por el de género, queriendo indicar con esto que cuando hablamos de sexualidad no debemos referirnos a algo biológico y dado, como indica la palabra sexo, sino a algo cultural, lingüístico, como indica el término género, que además no debe estar configurado en categorías estables, como indica la sexualidad, masculino o femenino, sino en categorías más amplias, como indica la lingüística del género, que ya de entrada admite 3 variantes, masculino, femenino y neutro. Para las defensoras de la ideología de género en sus orígenes, el análisis que hacen de la sociedad es marxista. Al igual que Marx, que estaba profundamente de moda intelectualmente, recuerdo, en aquellos años, creía haber identificado como la causa profunda de todos los males e injusticias de la historia de la humanidad la lucha de clases entre ricos y pobres, entre burgueses y proletarios. Estas nuevas feministas de género dicen que Marx tenía razón en cuanto a que todos los males de la organización social y del ser humano dimanan de una lucha de clases que subyace a todos los problemas humanos. Pero dicen que Marx se equivocó al identificar esas clases, que hay unas clases más profundas, más radicales, que subyacen al planteamiento puramente económico de Marx de ricos y pobres, que la verdadera lucha de clases que llena de injusticia toda la historia de la humanidad es la lucha de clases entre la clase opresora, el varón, y la clase oprimida, la mujer, que la verdadera injusticia constitutiva de la historia de la humanidad es que hemos dividido a la humanidad arbitrariamente entre mujeres y varones y hemos dado el poder a los varones. Llega a afirmar alguna de ellas que la mujer es un invento del varón para esclavizar a su servicio a la mitad de las mujeres, que las mujeres que admiten su feminidad como opuesta a la masculinidad del varón son esclavas sexuales, están al servicio de lo que llama la función reproductiva, para dar hijos a los varones, y que ese es el problema real de discriminación y injusticia que hay en toda la historia de la humanidad, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la forma en que concebimos la sexualidad, es no natural sino cultural, y además es injusto, que no hay en materia de sexualidad nada que sea natural. Más allá de la obviedad morfológica de los cuerpos genitalmente masculinos o femeninos, todo lo que asociamos a ese dato biológico es una construcción cultural opresora. Es la expresión máxima del machismo represor de la mujer. El matrimonio es una institución opresora inventada por el varón para esclavizar a la mujer a su servicio, para que tenga hijos para él. La concepción de lo sexual como algo dado en lo cual hay criterios, donde se distingue entre lo bueno y lo malo, es una concepción opresora de la mujer que pretende feminizar su estructura vital de manera definitiva para que esté al servicio del varón. Que tener hijos esclaviza a la mujer, porque la convierte en una esclava del varón que la ha dejado embarazada. Y que por lo tanto, si queremos liberar a la humanidad de esta profunda injusticia histórica que nos lastra desde los orígenes, hay que hacer, como dijo Marx, suprimir las clases sociales. Marx quería, para llegar a una sociedad justa en el futuro, el paraíso comunista, suprimir las clases sociales. El feminismo de género traslada esa categoría o esa promesa de futuro a esa lucha de clases que cree haber identificado entre hombres y mujeres. Y preconiza, y aquí empieza la agenda política de esta forma de entender las cosas, que para conseguir una sociedad justa hay que suprimir al hombre y a la mujer. Hay que suprimir las dos clases sociales en conflicto. Hay que suprimir esas estructuras de poder introducidas por el varón en lo más cotidiano de nuestra vida, como son el matrimonio y la maternidad. Solo así conseguiremos la verdadera liberación. Por lo tanto, la ideología de género preconiza, como idea fundamental de su filosofía política, una sociedad que ya no se articula alrededor de la dualidad hombre-mujer, sino que se organiza alrededor de lo que llaman la diversidad afectivo-sexual, donde ya no haya hombres y mujeres, sino plurales orientaciones afectivo-sexuales, donde no haya hombres o mujeres, sino homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales y lo que la imaginación dé de sí. Y donde no haya ninguna discriminación ni juicio de disparidad entre la valoración que se hace de unas u otras de estas orientaciones afectivo-sexuales. Estoy utilizando ahora toda la terminología propia de la ideología de género. Para empezar, para que vean ustedes cómo esta terminología tan rara y extraña se ha convertido ya habitual entre nosotros. A ustedes ya no les extrañará de que yo hable de género en vez de sexo, que hable de orientación afectivo-sexual. Es uno de los parámetros que nos permite ver la omnipresencia sin que nos demos cuenta de los planteamientos de género ya hasta en nuestra forma cotidiana de hablar. La agenda política de la ideología de género se traduce en la práctica en un intento en consecuencia de deconstruir
reconstruir, diríamos, el término deconstrucción lo toman de la filosofía estructuralista de Levi-Strauss, muy de moda en aquellos años, deconstruir todo lo humano. Es un intento de cambiar radicalmente lo humano. A diferencia de las ideologías anteriores del siglo XX, comunismo, nazismo, la ideología de género no tiene un modelo de Estado, de organización de la vida económica, tiene un modelo de persona, de ser humano. Por eso a veces nos cuesta identificarlo como una ideología, porque estamos acostumbrados, los que somos un poco más mayores, a las viejas ideologías que dividieron el mundo hasta la caída del muro de Berlín en el año 89, que eran ideologías que encarnaban una visión de lo público, un modelo del Estado, de la propiedad pública o privada, de la economía, etcétera. Y la ideología de género no tiene ninguna postura sobre esos temas. No tiene un modelo de Estado, de organización de la vida pública, de la economía. Tiene un modelo de ser humano, de la sexualidad. Y le interesa el poder y la política para cambiar nuestra forma de entender la sexualidad. Pero no es una ideología sobre lo público, sino sobre lo privado. Y por eso la ideología de género ha vuelto a politizar lo privado. Por eso las leyes vuelven a meterse en el terreno de la moral, de la sexualidad, de las costumbres, de la vida personal, que era algo que creíamos absolutamente superado en la modernidad. Pues bien, la agenda política de la ideología de género quiere, como les decía, reconstruir todo el lenguaje, la moral, las costumbres sociales, las instituciones y las leyes, hasta ahora asociadas a la dualidad hombre-mujer, para sustituirla por esa pluralidad o diversidad afectivo-sexual que preconiza es lo que nos liberará. Por la visión que tiene de la relación hombre-mujer como esclavista, la ideología de género está profundamente impregnada de fobia a la maternidad y al matrimonio, porque concibe el matrimonio como una institución de poder del varón sobre la mujer. De ahí viene lo de violencia de género. Lo que llaman violencia de género es, en el esquema conceptual de la ideología de género, la violencia que genera una estructura opresora como es el matrimonio. Y por eso quieren hablar de violencia de género y no les vale violencia doméstica o en el hogar, a pesar del hecho evidente que en el hogar puede haber violencia entre un abuelo y un nieto, pero solo quieren hablar de violencia de género porque la asocian a la categoría ideológica de que el hogar, el matrimonio, es una estructura de poder que genera violencia, conflicto necesariamente. Por eso hay fobia al matrimonio y hay fobia a la maternidad. Y por eso, en el contexto cultural de la ideología de género, un poco más adelante, cuando fue técnicamente posible, se han exaltado muy seriamente las tecnologías de reproducción asistida, porque en el planteamiento ideológico de género, si algún día las mujeres pudiesen verse liberadas del hecho de parir, ya llegaríamos a la liberación perfecta. El varón no tendría ningún poder sobre ellas. Y por eso, en el fondo, la maternidad la ven como algo malo, algo que limita la libertad sexual de la mujer, su capacidad de orientarse sexualmente. Por eso la fobia a la maternidad y la fobia al matrimonio impregnan todos los planteamientos políticos de género. Todo esto que les he contado puede parecerles a ustedes terriblemente abstracto y real, porque lo es. La ideología de género, como todas las ideologías, no tiene ningún fundamento en la realidad de las cosas, como no lo tenía el marxismo o el nazismo. Se basa en un profundo error sobre cómo son de verdad las cosas. El ser humano no es como dice la ideología de género. Pero las ideologías en el siglo XX nos han demostrado que fácilmente, ante el vacío moral y religioso, se convierte en una verdadera fe por la que la gente es capaz de matar, de dar la vida. Eso pasó con el marxismo. Cuánta gente bien intencionada en el siglo XX dio su vida con espíritu de generosidad por implantar el comunismo en la tierra. Provocaron un inmenso mal, decenas y decenas de millones de muertos, pero se hizo con la ilusión de liberar al ser humano. Por eso mismo está pasando en nuestros días con la ideología de género. Alguna gente se adscribe a ella y se cree de verdad que puede ser liberadora. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Cuando uno se enfrenta a los elementos de la ideología de género, no está enfrentándose a gente necesariamente retorcida y mala que quiere engañar por no sé qué. Hay gente muy convencida de que estos son los parámetros que nos pueden ayudar a crear una sociedad más libre, feliz y justa. A pesar de este carácter doctrinario y abstracto, como todas las ideologías, cuando se concreta en una agenda política, podemos verla ya muy cercana a nosotros. Esto es lo que nos ha pasado en España en concreto durante los 8 años de mayoría parlamentaria del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en que hemos visto una plasmación muy concreta, muy radical, muy sistemática y en muy poco tiempo de la agenda política de la ideología de género en un país. Eso es lo que ha distinguido a España de otros países, que la agenda política de género es como un virus que pulula por el mundo y de vez en cuando en un país u otro partidos de derechas o de izquierdas se hacen eco de alguna propuesta inspirada en la doctrina de género. Pero solo España ha vivido con una total intensidad y sistemática la aplicación de toda la agenda política de género en 8 años solo. Al finalizar el siglo XX, la familia volvía a estar de moda.
¿Por qué ha vuelto a resurgir la familia de sus supuestas cenizas? La primera razón es que se ha desplomado el ideal de estado del bienestar llamado a sustituirla. Se ha demostrado inviable económicamente. Este estado de bienestar, que, frase tantas veces repetida, pretende resolver a la gente sus problemas desde la cuna hasta la tumba, que no se tengan que preocupar de nada, que todo se lo dé hecho el Estado, pues esto hoy está en discusión porque naturalmente esto se ve que a la larga tiene que quebrar. La valoración de la familia resurge también porque se la ve más indispensable que nunca para cuidar a quienes no se valen por sí mismos: niños, ancianos, enfermos y parados. Pero hay otra razón. La sociedad europea envejece. La ONU calcula que en 2050 habrá 2.000 millones de mayores de 60 años, el triple que ahora. ¿Qué Estado sería capaz de mantenerlos sin la ayuda de sus familiares? Es difícil negar que la familia es la verdadera fuente de solidaridad social, más generosa, más extensa y eficaz que las instituciones públicas.